Bueno, correo y brevemente, la después vamos a la pregunta que pausa. me hacen de que yo he dicho que no voy a participar en la convención del día de mañana. Primero quiero felicitar al FMLN por llevar a cabo su convención, por tener completa su fórmula presidencial y por lanzar a partir de mañana, domingo 11 de noviembre, a la fórmula que buscará competir en las elecciones del 2 de febrero del 2014. Curiosamente, yo también fui lanzado como candidato a la presidencia de la República junto con mi compañero de fórmula en ese entonces, Salvador Sánchez Serén, un domingo 11 de noviembre. Curiosamente, digo. Pero más allá de eso, ¿por qué decidí no asistir? Yo tomé la decisión, una vez fui electo presidente de todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, de no participar en actos partidarios. No solo en respeto al artículo que establece, el artículo de la Constitución que establece que ningún funcionario público puede prevalerse de su cargo para hacer política partidista, mucho menos lo voy a hacer yo como funcionario de elección popular. Yo me debo a mis electores, por mucho que el FMLN, y en ese sentido agradezco a la militancia del FMLN, el trabajo arduo que realizó durante 18 meses para hacer posible que yo ganara la elección presidencial. Agradezco. Y por supuesto el hecho de no participar el día de mañana en la convención del FMLN no significa que yo sea un desagradecido. No significa que yo no reconozca el esfuerzo que hicieron los militantes, que hizo posible que yo ganara la elección presidencial en el 2019, y mucho menos no significa que yo no reconozca en el FMLN la principal fuerza transformadora del país, una fuerza política que cree en los cambios, que ha trabajado en los cambios y que gracias a la alianza que mantenemos como gobierno, como el FMLN, como con otras fuerzas políticas, este gobierno ha podido emprender los cambios que en otras administraciones anteriores no se dieron ni se hubieran dado porque no se cree en ellos. De tal suerte que esa es mi decisión, lo hago porque he decidido no participar en actividades partidarias y de la misma manera, como también pudiera ser invitado por el Partido Arena, ¿por qué no? Si soy el presidente de la República. De la misma manera como los empresarios me invitan a inaugurar un edificio o un centro comercial, un partido político me puede invitar a participar en el lanzamiento de su fórmula presidencial, y el que yo participe no significa que estoy endosando mi respaldo a ese partido político o a esa fórmula. Pudiera hacerlo, pero de la misma manera como yo no voy a participar en la convención del FMLN, tampoco, si me llegara a invitar a Arena, participaría en su convención o en la de cualquier otro partido político que lance a candidatos a la elección del próximo febrero del 2014. Por esa razón no asisto, por esa razón me mantengo expectante. Y por supuesto lo menos que puedo hacer es desearle a Salvador, mi vicepresidente, y a Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, a quien respeto y aprecio mucho, la mejor de las suertes, el mejor de los desempeños para que logren convencer las voluntades que necesitan convencer, como lo mismo tendré que hacerlo también cuando oficialmente sea lanzada la fórmula presidencial del Partido Arena o cualquier otra fórmula presidencial que entre a la competencia electoral del 2014.